Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan David Cortés Jaramillo. Soy estudiante de la Universidad Piloto de Colombia y hoy vengo a presentar una actividad referente a la clase de sistemas operativos, cuyo objetivo es el manejo de APIs públicas usando Linux y lenguaje Python. Entonces, primero se debe crear un directorio, que ya lo tengo acá creado. Entonces, si miramos, tengo, por ejemplo, primer programa, se llama el directorio. Entonces, ingresamos y vemos que tengo un archivo main del lenguaje Python. Entonces, usando Visual Studio Code, vemos este programa main. Voy a explicar línea por línea. Entonces, primero hacemos las importaciones de las librerías. Primero request, que es para el manejo de solicitudes en APIs en formato JSON. Luego tenemos el web browser, que esto más que todo es para verificar de qué URL estoy sacando la información. Acá definimos una función llamada main, donde pasamos la URL. Entonces, si buscamos esa URL, nos sale estos información de datos en JSON. Entonces vemos que tenemos a Bulbasaur, Ivysaur, Charmander, por ejemplo, y cada uno tiene su propia URL. Entonces, por ejemplo, la de Bulbasaur es la 1. Entonces vemos que nos saca un montón de datos de Bulbasaur. Ahora, ¿qué más tenemos? Response igual a request.get. Esto es para manejar solicitudes GET, en donde nos va a traer los datos datos JSON de esa URL que pasamos. Acá se abre la URL, como dije, esto es para verificación. Acá tenemos un condicional que dice que si el código status es igual a 200. ¿Qué es el código status igual a 200? Que la solicitud fue exitosa. Si por ejemplo sale un código estado, perdón, como 404 o 500, quiere decir que hay un problema. El 404 es que no encontró la URL o que no encontró datos en esa URL. Y el código 500 es que no puede acceder al servidor, que hay un problema interno del servidor. Entonces vemos que si el ingreso fue exitoso, que si la solicitud fue exitosa, entonces data igual a response.json. Esto que es lo que hace que le pasa los datos JSON a un diccionario en Python. Luego tenemos los 4 print, que esto es más que todo es para la información del Pokémon. Entonces tenemos el nombre, la altura y el peso. ¿Y qué pasa si el código de estado no es 200? Nos va a decir que hay un error al obtener los datos y nos da el código de estado además. Entonces, ¿qué pasa si corremos ese programa? Nos abre la URL con el web browser y además nos da la información. Entonces, por ejemplo, Bulbasaur, altura 7, peso 69. Si verificamos en la URL del Bulbasaur, entonces vemos que tiene peso 69, altura 7 y es Bulbasaur. Otra parte de la actividad era preguntándole a ChatGPT y pasándole la foto del código si nos podía dar otras APIs públicas, pero de datos de gobiernos en Latinoamérica. Entonces acá está la consulta. Le pasamos la foto del código y le pregunto: construir este programa en Python para acceder a la API de Pokémon. Quiero crear un programa para acceder a los datos públicos relacionados con la educación en Latinoamérica. ¿Qué APIs me recomiendas que sean de acceso gratuito? ¿Me puedes dar el código en Python para el API que tú consideres que sea mejor? Entonces vemos que nos da tres opciones: el Banco Mundial, UNESCO y datos abiertos del gobierno de Latinoamérica. Y después nos da un código en Python usando la API del Banco Mundial. Entonces este código ahorita lo voy a explicar. Y al final nos dice que este código es muy similar al que hiciste con la Poké API, pero ahora accede a datos reales sobre educación en Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos al inicio. Entonces vemos que tengo acá un directorio llamado Banco Mundial. Entonces, si accedemos, vemos que ya tengo un archivo main que está acá abierto. Entonces importamos las dos librerías del anterior código, definimos una función, obtener tasa de alfabetización, la URL
Esta F es para que se ingresen los datos por aparte y ya se concatenen a la URL, para no tener que andar buscando qué país agregó, sino y qué año, sino de una vez se accede desde ahí. Entonces, acá está la solicitud GET, el código de estado, que si es 200, entonces va a ser lo siguiente. Los datos JSON agregados al diccionario de Python. Y este condicional es si hay datos en el diccionario, si hay más de un dato y si hay valores en el diccionario, entonces ¿qué va a hacer? Va primero sacar los datos del diccionario que obtuvo de JSON y va a imprimir entonces tasa de alfabetización en el país que le dimos, en el año que le dimos, y nos va a dar la tasa en porcentaje. Si no, pues no hay datos disponibles para país en cierto año. Y si el estado de código es inválido, entonces error al obtener los datos de la API. Acá le pasamos el país y el año, inicializamos la función y acá imprimimos lo que nos retorna. Entonces, si nosotros corremos ese programa, vemos que nos da el país México, pero valor nulo. ¿Esto por qué? Porque más que todo estos datos no están tan actualizados. Entonces vemos que tasa de alfabetización en México de 2022 no hay datos. Ahora, ¿qué pasa si pongo un año más atrás? Por ejemplo, el 2015. Lo guardamos y al correrlo debe salir información de ese año. Entonces vemos que habla del país México en el año 2015 y alfabetización 94. Si verificamos en la terminal nos dice que la alfabetización es del 94%. Entonces esta actividad lo que nos ayuda es en el manejo público en el manejo de APIs públicas de datos en tipo JSON, usando las solicitudes HTTP como la es GET, en donde nos da los datos. Y además, usando ChatGPT, nos ayuda a reducir el tiempo de búsqueda de una API pública. Entonces, ese era el objetivo de la actividad. Muchas gracias.